Teoría general de sistemas. La teoría general de sistemas es una forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad. Práctica estimulante para transformar de trabajo transdisciplinarias. O sea, estas formas de trabajo transdisciplinarias nos permiten estructurar proyectos con varias disciplinas de desarrollo. Tiene una perspectiva holística e integradora en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas emergen. ¿Qué significa holístico? Bueno, holísticos son todos los componentes e interacciones de un sistema. Esto es, trata de tomar todos los componentes del sistema como algo integral, como una unidad. Ofrece un ambiente adecuado para la interrelación y comunicación fecunda entre especialistas y especialidades. Los objetivos de la teoría general de sistemas permiten impulsar el desarrollo de una terminología general para describir las características, funciones y comportamientos sistémicos. Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos y, por último, promover una formalización matemática de estas leyes. Sistema. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto total de componentes cuyas propiedades no son atribuibles a la simple adición de las propiedades de sus partes o componentes. Lleva algo más. La interacción entre los componentes de un sistema genera un plus, un adicional que se conoce como sinergia y que vamos a platicar un poquito más adelante. Es el conjunto de elementos que guardan estrecha relación entre sí y que mantienen al sistema directa o indirectamente unido de modo más o menos estable y cuyo comportamiento global persigue normalmente algún objetivo. O sea, todos los componentes de un sistema trabajan para lograr un objetivo específico. Sin embargo, los sistemas no solo son procesos sistémicos internos y características de los sistemas cerrados. O sea, no son solo sistemas cerrados que no interactúan con el medio. Existen también sistemas abiertos o semiabiertos. Normalmente cuando tienen interacción con el medio se conocen como sistemas abiertos, en donde queda establecida como condición para la continuidad sistémica el establecimiento de un flujo de relaciones con el ambiente. Viendo nosotros este esquema, podemos decir que el sistema abierto, ¿sí?, tiene las entradas que pueden ser información, energía, recursos, por ejemplo, los discentes, alumnos, la mano de obra, podríamos poner aquí incluso los docentes, que son parte de las entradas de un sistema. Luego en el sistema vamos a tener estas entradas que van a recibir un subproceso, un subsistema, un proceso, y van a tener unas salidas como vamos a decir, son salidas no completas, sino intermedias, y que nos van a llevar estas salidas van a proporcionarse a un subsistema B, por ejemplo, y después van a generar una salida. Todo esto, si lo englobamos, podemos decir que es un sistema, es un proceso tal que transforma las entradas, ahora sí que lo que nosotros metemos como materia prima, lo transforma en producto terminado. Y ustedes podrán decir, ¿cómo? ¿El discente es una materia prima? Sí, es la materia prima, por ejemplo, de una universidad, en donde entra como estudiante de licenciatura y sale como arquitecto o como licenciado en mercadotecnia o como pedagogo o como psicólogo, etc.
Entonces es un proceso, es un sistema educativo, por ejemplo, o un sistema productivo, en donde entra masa, queso, hablando de algún ejemplo simple, por ejemplo, huitlacoche, y generamos quesadillas. Es un proceso, es un sistema. O entra madera y generamos muebles, etcétera. Un sistema. Interactúan con el medio ambiente. Entonces son sistemas abiertos. Las salidas entonces van a ser los productos, los servicios, los productos semiterminados, profesionales, investigadores, medicinas, vacunas, etc. Y esto es sistemas abiertos. Sinergia. ¿Qué es la sinergia? Esto hace referencia a un fenómeno por el cual actúan en conjunto varios factores o varias influencias, observándose así un efecto conjunto adicional del que hubiera podido esperarse operando independientemente, dado por con la causalidad, vamos a decir, a los efectos de cada uno de los componentes. O sea, si nosotros sumamos el componente A más B más C, deberíamos obtener el resultado A más B más C ya sumado. Pero ojo, no solo tenemos eso, sino que por ahí tenemos que cuando sumamos A más B más C, probablemente encontremos A más B más C más S. ¿Y eso qué significa? Que tiene lo bueno de A, lo bueno de B, lo bueno de C y además la sinergia. Que es la suma más lo que se logra con esa suma. Ese extra del sistema. En sistema, la acción del conjunto de elementos es mayor que la suma de las partes de los mismos. A eso se le llama sinergia. Grupo de estrategias para la investigación en sistemas generales. Bueno, primero, las perspectivas del sistema en donde las distinciones conceptuales se concentran en una relación entre el todo, sistema, y sus partes, sus elementos. Las perspectivas de sistemas en donde las distinciones conceptuales se concentran en los procesos de frontera, sistema ambiente. Entonces tenemos dos partes. Uno, los sistemas y sus elementos, y la otra, el sistema y su ambiente. Ok. Bueno, la investigación en el sistema como un todo. Esto es, cuando estamos hablando del sistema y sus elementos. La cualidad de este enfoque está dada por la interdependencia de las partes que integran al sistema y el orden que subyace a tal interdependencia. Ambos enfoques son ciertamente complementarios, porque acuérdense que es un caso hipotético los sistemas cerrados, o sea, sistemas que no tengan interacción con el ambiente, son casos hipotéticos. Realmente los sistemas todos tienen interacción con el ambiente. La investigación en el sistema que se centran en los procesos de frontera, o sea, esos que ya toman en cuenta esa interacción con el ambiente, lo importante son las corrientes de entradas y las salidas mediante las cuales se establece una relación entre el sistema y su ambiente. Ambos enfoques, decíamos, son ciertamente complementarios. La teoría general de sistemas fue un término acuñado por el biólogo Ludwig von Bertalanffy. Su periodo de vida fue de 1901 a 1972. Para él, la teoría general de sistemas debería constituirse en un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales, y ser al mismo tiempo un instrumento básico para la formación y preparación de científicos. Sobre estas bases se constituyó en 1954 la sociedad, el Society for General System Research. Sería el Sistema de Desarrollo General o la Sociedad de Sistemas de Desarrollo General. El objetivo de la Society for General Systems Research, Sociedad para la Investigación de Sistemas Generales, más
más correctamente traducido. Es investigar el isomorfismo de conceptos, ¿sí?, leyes y modelos en varios campos y facilitar la transferencia entre aquellos. Recuerden que el isomorfismo es palabras que tienen una misma forma o cosas que tienen una misma forma, pero que tienen diferente significado, diferente forma de funcionamiento, etc. La promoción y desarrollo de modelos teóricos en campos que carecen de ellos. Reducir la duplicación de los esfuerzos teóricos y promover la unidad de la ciencia a través de los principios conceptuales y metodológicos unificadores. El sistema conceptual o ideal es un conjunto organizado de definiciones, símbolos y otros instrumentos del pensamiento como las matemáticas, la notación musical y la lógica formal. Algo que tiene una cierta organización, una organización lógica. Pero el sistema real son las entidades materiales formadas por componentes organizados que interactúan de forma en que las propiedades del conjunto no pueden deducirse por completo de las propiedades de las partes, denominadas propiedades emergentes. De hecho, un sistema real siempre va a tener cierto factor de incertidumbre. Los sistemas reales comprenden intercambios de energía, información o materia con su entorno. Por ejemplo, las células son un sistema real. La biosfera es un sistema real, o sea, la atmósfera que engloba a la masa viva, a los seres vivos de la Tierra. La biosfera es un sistema de intercambio de energías, de procesos, demás. Eso es un sistema. Son sistemas reales. Son ejemplos de sistemas naturales estos dos. Existen tres tipos de sistemas reales. Los abiertos, que reciben flujo de su ambiente, adaptando su comportamiento de acuerdo a esos flujos. Los cerrados solo intercambian energía con su entorno. Entonces ya no son tan cerrados. Ojo, porque los cerrados realmente serían hipotéticos. Entonces aquí hay un sistema que permite el cambio de energía. Y otros que se conocen como los aislados, que no realizan ningún intercambio con su entorno. Estos totalmente hipotéticos, la verdad es que no existen. La teoría general de sistemas es un estudio interdisciplinario que busca las propiedades comunes de las entidades. Su desarrollo comenzó a mediados del siglo XX, con los estudios del biólogo austriaco, otra vez, Ludwig von Bertalanffy. Se le considera como una metateoría, o sea, un conjunto de teorías, ¿sí? Teoría de teorías, que aparte del concepto abstracto de sistema para encontrar las reglas, por ejemplo, de valor general, el conjunto de elementos que tienen un objetivo específico y que tienen que cumplir con reglas que se conocen como reglas de valor general. Sistema informático. Muy común en las sociedades modernas. El tipo de sistemas que identifican al conjunto de hardware, software y soporte humano que forman parte de una empresa u organización. Incluyen ordenadores y programas necesarios para procesar datos y las personas encargadas de su manejo. Función teleológica de los sistemas. Ah, caray, ¿qué es eso de teleológico? Bueno, la teleología, ¿sí?, que viene del griego telog, fin o logía, y logía más bien de ciencia, es la doctrina de las causas finales, o sea, las ciencias del fin, las ciencias del objetivo que se persigue. En la teoría general de sistemas se refiere a toda la orientación que cualquier sistema abierto posee con respecto a sus procesos. Es decir, que cualquier proceso esté encaminado a unos objetivos,
a unas finalidades. Sin metas es imposible que exista un sistema. El sistema para que exista debe depender del objetivo que se persigue con él. Función teleológica de los sistemas. En la precisa definición de metas y objetivos está la clave de cualquier tipo de planificación. Si no sabes a dónde vas, acabarás en otra parte. Frase célebre del conejo en Alicia, el País de las Maravillas, de Carro. Si se tuvieran siempre claras las metas, los métodos se convertirían en actividades y los procedimientos para evaluar formarían parte del sistema. Eso es algo formal. Es muy común encontrar cómo se evalúa sin tener en cuenta ni objetivos ni procedimientos. Un error grave. La situación que no tiene sentido. Los tipos de sistemas. ¿Cuántos tipos de sistemas podemos conocer? Bueno, vamos a analizar algunos de ellos. Sistemas físicos o concretos. Sistemas abstractos, sistemas cerrados, sistemas abiertos, sistemas aislados, sistemas cibernéticos, sistemas triviales. Bien, vamos a conocer parte de estos tipos de sistemas físicos o concretos. Son compuestos por equipos, maquinaria, objetos y cosas reales. Es lo que se conoce como hardware. Lo que conocemos de pronto como sistema de cómputo, ¿sí? es la computadora. No es así, En realidad un sistema de cómputo está estructurado por tres componentes. El hardware, que son los componentes físicos, todo esto es el sistema físico. El software, que es el sistema lógico, los programas que operan la computadora. Y el humanware, que es el humano asociado con la computadora para poderla hacer funcionar. Sin embargo, el común de la gente dice que el sistema de cómputo pues, es la computadora. No es así. Pero bueno. Luego vienen los sistemas abstractos. Son compuestos por conceptos, planes, hipótesis o ideas. Muchas veces solo existen en el pensamiento de las personas. Pero también pueden ser el software, que son los componentes lógicos de un equipo de cómputo. El concepto lógico de las cosas o de los procesos. O sea, la forma en que se deben de llevar a cabo ciertos procesos. Eso es el sistema abstracto. Otros son los sistemas cerrados. No presentan intercambio con el medio ambiente que los rodea. Son herméticos a cualquier influencia ambiental. No reciben ningún recurso externo y nada producen que sea enviado hacia afuera. Son sistemas ideales ya que no existen sistemas cerrados. Se da el nombre de sistema cerrado a aquellos sistemas cuyo comportamiento es determinista y programado y que opera con muy pequeño intercambio de energía y materia con el ambiente. Pero siempre existe un pequeño cambio de energía y materia. Se aplica el término a los sistemas completamente estructurados donde los elementos y relaciones se combinan de una manera peculiar y rígida, produciendo una salida invariable como las máquinas. Un ejemplo clásico podría ser una cápsula con astronautas en el espacio, que se tiene que comportar como un sistema cerrado, porque si no, provocaría la muerte de los astronautas. Bueno, ese es un ejemplo. Sistemas abiertos. Y ojo, aunque se comporte como un sistema cerrado, de todos modos genera cierto cambio de materia y energía con el espacio. Bueno, los sistemas abiertos presentan intercambio con el ambiente a través de entradas y salidas. Intercambian energía y materia con el ambiente. Son adaptativos para sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto de elementos del sistema se organiza aproximándose a una operación adaptativa.
Entonces un sistema abierto normalmente va a ser un sistema adaptativo, ¿sí? Los sistemas aislados son aquellos sistemas en los que no se produce intercambio de materia ni energía. Son sistemas aislados y en realidad no existen en la naturaleza. Pueden ser hipotéticos, pueden ser creados matemáticamente, pero no existen en la naturaleza como tal. Científicamente los podemos imaginar, pero no podemos crearlos realmente en la naturaleza. Los sistemas cibernéticos son aquellos que disponen de dispositivos internos de autocomando, autorregulación, que reaccionan ante informaciones de cambio en el ambiente, elaborando respuestas variables que contribuyen al cumplimiento de los fines instalados en el sistema. Los sistemas triviales son sistemas con comportamientos altamente predecibles. Responden con un mismo output cuando reciben el input correspondiente, es decir, no modifican su comportamiento con la experiencia. Son sistemas que si reciben A, van a sacar como resultado Z, y si reciben B, van a sacar como resultado X, y siempre que reciban A, van a obtener Z, y siempre que reciban B, van a obtener Z. No cambian su comportamiento de ninguna manera. Las características de los sistemas, de la definición de Bertalanffy, según la cual el sistema es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas, se deducen dos conceptos: el propósito u objetivo y el de globalizo. Ese término raro, globalizo, que significa totalidad. Esos dos conceptos reflejan dos características básicas en un sistema. Las demás características dadas a continuación son derivadas de estos dos conceptos. Características de los sistemas, entonces, el propósito u objetivo. Todo sistema tiene uno o algunos propósitos u objetivos. Las unidades o elementos u objetos, como también las relaciones, definen una distribución que trata siempre de alcanzar ese objetivo específico para el que fue creado el sistema. El globalismo o totalidad, también conocido como globalizo. Todo sistema tiene una naturaleza orgánica por la cual una acción que produzca cambio en una de las unidades del sistema con mucha probabilidad producirá cambios en todas las otras unidades de este. En otros términos, cualquier estímulo en cualquier unidad del sistema afectará todas las demás unidades debido a la relación existente entre ellas. El efecto total de estos cambios o alteraciones se presentará como un ajuste del todo al sistema. El sistema siempre reaccionará globalmente a cualquier estímulo producido en cualquier parte o unidad. Existe una relación de causa y efecto entre las diferentes partes del sistema. Esto, si lo analizamos, quiere decir el cambio en cualquier componente del sistema afecta al sistema de manera global. Por eso se dice el globalismo o totalidad del sistema. Los sistemas sufren cambios y el ajuste sistemático de manera continua. De los cambios y de los ajustes continuos del sistema se derivan dos fenómenos: el desorden interno, conocido como entropía, y el equilibrio dinámico alcanzado, conocido como homeostasia. Entonces, el sistema va a tener dos factores fundamentales: un desorden interno que se conoce como entropía, y un orden o equilibrio que se conoce como homeostasia. La entropía
es la tendencia de lo que los sistemas tienen al desgaste, a la desintegración para el relajamiento de los estándares y para un aumento de la aleatoriedad. A medida que la entropía aumenta, los sistemas se descomponen en estados más simples. La segunda ley de la termodinámica explica que la entropía en los sistemas aumenta con el correr del tiempo. O sea, se van descomponiendo en sistemas más simples. Incluso el universo se dice que tiende a expandirse porque está aumentando su entropía. La entropía entonces dice que a medida que aumenta la información disminuye la entropía. Si yo tengo más información puedo lograr mayor orden, pues la información es la base de la configuración y del orden. Entonces al tener mayor información puedo tener mayor orden en el sistema y la entropía se reduce. Si por falta de comunicación o por ignorancia los estándares de autoridad, las funciones, la jerarquía, etcétera, de una organización formal pasan a ser gradualmente abandonados, la entropía aumenta por falta de información y la organización se va reduciendo a formas gradualmente más simples y rudimentarias de individuos y de grupos, y esto va perdiendo efectividad en el sistema. Pero existe otra estructura que debemos estudiar y que se llama negentropía. La reducción de la organización a formas gradualmente más simples y rudimentarias de individuos y de grupos da origen a la negantropía, que busca la información como medio o instrumento de ordenación del sistema. La tendencia natural de que un sistema se modifique según su estructura y se plasme en los niveles que poseen los subsistemas dentro del mismo. Por ejemplo, las plantas y su fruto, ya que dependen de los dos más bien para lograr el método de negentropía, a la organización que realmente los lleve a cumplir el objetivo. El objetivo de la planta, por ejemplo, y del fruto es lograr un ciclo vital completo que permita que esa planta se reproduzca. Entonces eso llegaría a lo que es la negentropía, ¿sí? También llamada entropía negativa o sintropía, ¿sí? De un sistema vivo. Es la entropía que el sistema exporta, o sea, el desorden lo saca de sí para mantener su entropía baja. Esto es, trata de salir, de organizarse para lograr ese objetivo. Y eso se llama negentropía. La homeostasia es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los sistemas tienen una tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio dinámico interno presente en los cambios externos del entorno. Existe un término llamado supersistemas, que son compuestos por un conjunto de sistemas o de subsistemas. Son organizaciones complejas que pueden ser descompuestas en otros sistemas o subsistemas dependiendo de los enfoques del análisis. Los elementos de los sistemas son las partes o componentes que constituyen el sistema. Estas pueden referirse a objetos o procesos. Una vez identificados los elementos, pueden ser organizados en un modelo. La evaluación de los sistemas. Los progresos realizados en un sistema deben ser medidos o evaluados para conocer la eficiencia o las deficiencias y problemas que éste presenta. La evaluación cualitativa puede resultar útil en las etapas iniciales del desarrollo del sistema. O sea, explicar cómo se siente con respecto a ese desarrollo del sistema. O sea, una explicación subjetiva. Sin embargo, las mediciones cuantitativas del sistema bajo condiciones específicas resulta de vital importancia para ver
el progreso del sistema y compararlo consigo mismo o con otros similares. La evaluación de cualquier tecnología debe ir acompañada de un conjunto de medidas estándares propuestas para tal fin. La disponibilidad de bases de datos y de protocolos o procedimientos para la evaluación de estos sistemas ha sido un componente muy importante, casi fundamental, en el progreso alcanzado en este campo y ha permitido compartir nuevas ideas e incluso compararlas con otras ya consolidadas. La evaluación de los componentes de un sistema es una tarea importante durante el desarrollo del mismo, aunque no es especialmente útil para comparar sistemas entre sí, a menos que los sistemas a comparar sean muy similares, lo que no suele ser, ¿sí? Normalmente, si un sistema tiene el mismo objetivo que otro es porque es parte del mismo sistema y son complementarios. La motivación para evaluar los componentes de un sistema es puramente interna, por tanto, no es absolutamente necesario llegar a acuerdos en la comunidad internacional sobre la metodología de evaluación de los mismos. Las medidas de evaluación de los componentes internos de un sistema puede utilizarse para evaluar las tecnologías empleadas en cada componente como una función de sus parámetros de diseño, esto es, qué tanto porcentaje ha alcanzado el cumplimiento de los objetivos de cada uno de sus subsistemas internos para lograr el objetivo general del sistema. Una evaluación cualitativa de un sistema, por ejemplo, lo que parece gustar a los usuarios del sistema, puede ser animador, puede ser algo que guste, pero mucho más convincente para aquellos que no pueden observar el sistema son las medidas cuantitativas llevadas a cabo de forma automática. Las medidas deberían ser estandarizadas en la medida de lo posible y ser reproducibles para considerarlas significativas. El proceso automatizado evita errores humanos debido a la fatiga, falta de atención, malas intenciones, etc. Y además permite capturar mucho más datos que en un caso manual y sacar conclusiones sobre el funcionamiento de ciertos procesos o hechos que ocurren con una mayor fiabilidad. La organización de los sistemas. Una organización es una estructura en la que sus componentes trabajan conjuntamente para conformar el sistema. El conjunto de componentes o elementos que lo conforman deben desarrollar su función de manera efectiva y coordinada para lograr los objetivos del sistema. Todos sus elementos están dirigidos a lograr el mismo objetivo, interactuando de forma tal que se logre una relación recíproca entre ellos. La estructura organizacional de los sistemas. La estructura organizacional se refiere a la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las actividades de la organización en cuanto a las relaciones entre los elementos del sistema. La organización puede ser de tres tipos: la funcional, por productos o mercadotecnia, y la matricial. Esto lo vamos a analizar en un video incluso posterior en el cual analicemos más a detalle lo que es la organización empresarial. La organización funcional fue creada por Frederick Taylor y consiste en dividir el trabajo y establecer la especialización de manera que cada elemento ejecute el menor número posible de funciones. Organización por producto, con frecuencia llamada organización por división, reúne en una unidad de trabajo todos los elementos que participan en la producción y comercialización de un producto o un grupo relacionado de productos o servicios. La organización matricial o de matriz combina todos los tipos de organización mencionados anteriormente, tomando los beneficios de ambos. En general, es un sistema de mando múltiple o dos subsistemas. La estructura organizacional suele representarse en forma de organigramas, que son representaciones gráficas de la estructura formal
de una organización y muestra las interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos, las obligaciones y las autoridades que existen dentro del sistema. La representación gráfica de los sistemas u organigramas se representan en 4 formas diferentes. 1. La vertical, en la que los niveles jerárquicos quedan determinados de arriba hacia abajo. 2. La horizontal, en los niveles jerárquicos se representan de izquierda a derecha. 3. La circular, en donde los niveles jerárquicos quedan determinados desde el centro hacia la periferia de la circunferencia. Y 4. Los mixtos, que se utilizan por razones de espacio, tanto en el formato horizontal como el vertical. La organización y el crecimiento y la adaptación de los sistemas se rigen por ciertos principios tales como el objetivo. Todas y cada una de las actividades establecidas en el sistema deben relacionarse con los objetivos y propósitos del mismo. La especialización fue establecido por Adam Smith. Afirma que el trabajo de los elementos del sistema deben limitarse hasta donde sea posible a la ejecución de una sola actividad y no múltiples actividades para un solo proceso. La jerarquía. Es necesario establecer niveles jerárquicos para lograr los planes en los cuales la actividad de cada elemento del sistema siga una línea clara y continua. Hasta aquí esta presentación.